Pues buenas tardes nuevamente y vamos a visitar la Casa Azul, el Museo de Frida Kahlo, que como bien sabemos se encuentra en la Alcaldía Coyoacán, en la Colonia del Carmen. ¿Pero por qué Colonia del Carmen? ¿Por qué se llama Colonia del Carmen? Porfirio Díaz, en su segundo matrimonio, que se casó con Carmen Romero Rubio, en honor a ella, le nombró a esta zona de la ciudad al sur Colonia del Carmen, en honor a Carmen Romero Rubio. Es donde se ubica este gran museo, que es de los museos privados que tiene más visitas en la Ciudad de México. Si juntamos las esquinas de Londres y de Allende, lo tenemos ubicado justamente la Casa Azul, que no siempre fue azul. Ya platicaremos en qué época se pintó de azul y por qué acontecimiento se pintó y cómo surgió esta casa, cuál fue el proyecto, por qué se desarrolló justamente en ese lugar. Como bien sabemos, en esta casa nació y murió Frida Kahlo en el barrio de Coyoacán, y vamos a hablar rápidamente de su papá, de Guillermo Kahlo, un alemán que vino a México para trabajar en una joyería en el centro que se llamaba La Perla, pero curiosamente no trabajó como fotógrafo. Él no llegó bajo esta profesión. Conoció a una mexicana, se casó con ella, que no era la mamá de Frida, pero posteriormente conoció a Matilde Calderón, que era la mamá de Frida, y hicieron a don Guillermo que se dedicara a la fotografía. Realmente él no lo era cuando llegó a México y aprovechó para tener este gran trabajo, esta gran participación, y se empezó a hacer famoso al grado que entre 1904 y 1908 Porfirio Díaz lo contacta para que tomara fotos de todo el país y las pudiera reproducir a gran formato. Todo esto preparando los festejos del primer centenario en 1910. Recordar que en esa época, a principios del siglo pasado, Porfirio Díaz mueve cielo, mar y tierra, intelectuales, artistas, fotógrafos, hace todos sus movimientos para poder hacer los festejos del primer centenario. Y don Guillermo Kahlo fue el encargado de fotografiar México de pe a pa, sobre todo la parte indígena y sobre todo la parte religiosa. Se dedicó a fotografiar casi todas las iglesias que le encargaba Porfirio Díaz. Y con ese dinero, con ese ingreso que logró en ese primer trabajo, pudo comprar un terreno de casi 1,000 metros cuadrados en el sur de la ciudad. Y justamente donde vemos hoy la Casa Azul. Hoy en día son 800 metros cuadrados, pero originalmente el terreno es de 1,200 metros cuadrados. Fue hasta en 1937 que cuando vivió León Trotsky ahí, se cegaron las paredes por ese tema de que estaba buscado y estaba perseguido por la Revolución Rusa, y fue en esa época, en 1937, que se pintó de azul y se compró el terreno anexo, que es donde posteriormente se construiría el jardín. Este patio central, ahorita que lo veamos, que le demos play a la película, van a ver qué zona de la casa es. Así lucía la casa en esa época, a principios del siglo pasado, totalmente bella, blanco y negro, que es lo que podemos observar. Y ese lugar, esa foto, corresponde a este patio, que a mí se me ocurrió nominarlo como el patio de los enamorados, porque podemos ver ahí una foto, un relieve en uno de los muros que dice que en esta casa vivieron de 1929 a 1954 Frida y Diego, que es la época en que Diego Rivera pinta los murales de Palacio Nacional. Y ahorita vamos a ver una foto con estos dos personajes justamente en este mismo lugar. Frida y Diego, vean cómo lucía antiguamente esta casa. Para entender este museo, vamos a hacer una reflexión. Para entender el museo, el discurso y de lo que se trata, tenemos que saber de una u otra forma parte de la vida de Frida Kahlo. Este museo se entiende gracias a los sentimientos, a las sensaciones, a lo que Frida experimentaba. A los 6 años, Frida sufre poliomielitis, era muy juguetona. De hecho, los amigos de Coyoacán, los amigos de su cuadra, sus amigos de barrio, le hacían bullying, le decían que era la coja y demás. Entonces ella, lejos de someterse y de intimidarse ante las ofensas de sus amigos, Frida lo que hacía es que se armaba de valor. Entonces, parte de su biografía nos dice que ese carácter que logró desde niña de superar las adversidades, la llevó a que aún con más adversidades pudiera sobresalir de una buena forma en lo que es la pintura. 6 años, sufre poliomielitis, empieza a utilizar vestidos largos para ocultar esa
ese acortamiento de las piernas. En esa época del Porfiriato gozaban de muy buena reputación ahí en Coyoacán. Tan es así que cuando en el Jardín Hidalgo, que conocemos ahí en Coyoacán, se colocó ese kiosco, Porfirio Díaz los invitó personalmente a Frida Kahlo y a su mamá y a sus hermanas a que presenciaran la inauguración y la colocación de ese gran kiosco. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907, pero ella dice que siempre se cambió las fechas porque se sentía muy mexicana, y en algunas representaciones, en algunas entrevistas dice que ella nació en 1910, para darle un sentimiento más mexicano, muy revolucionario, lo que era su vida. Frida vivió la invasión zapatista por Coyoacán. De hecho, su recámara, la vamos a ver ahorita, forma parte de la galería. Su ventana daba a la calle de Allende. Entonces su mamá estaba muy al pendiente de los zapatistas que pasaban por la casa y les preparaban gorditas, que eran muy típicas que se prepararan en la casa de Frida Kahlo. Vamos a ver más adelante su cocina muy mexicana, y ahí se acostumbraba a comer chicharrón, se acostumbraba a comer salsa verde, totalmente mexicano, que es lo que ella le gustaba. ¿Por qué? Porque la mamá muy oaxaqueña, obviamente fiel a la tradición zapoteca, y el papá europeo. Entonces, era una mezcla muy, muy curiosa entre estos dos personajes. Y el papá también sufría de ataques epilépticos. Entonces comenta Frida que la enfermedad de su papá y la enfermedad de ella, que empezó a quejar, como que creó una conexión entre estos dos personajes. Tan es así que su papá le empezaba a cultivar y enseñar el oficio de la fotografía a Frida Kahlo, que también es uno de las actividades que con mucho gusto ella le hacía. Cuando estaba chiquita, a sus 6 años, le decían sus compañeritos, Frida pata de palo. Entonces eso le hacía ser más fuerte para poder salir y poder enfrentar las adversidades. En 1922, Frida Kahlo entra a la preparatoria, al Colegio de San Ildefonso, a la Escuela Nacional Preparatoria. Curiosamente, había 2,000 estudiantes y solo de esos 2,035 eran mujeres. Pero era una mujer muy luchona, era muy popular, era muy alegre. Y saliendo de la escuela fue cuando conocemos la historia trágica de que toma un camión, choca con un tranvía y se truena la médula espinal. Meses estuvo en recuperación. De hecho, para poder soportar esas grandes temporadas en cama, su mamá le regala todo un equipo para que empezara a dibujar, y le coloca unos vidrios en sus recámaras para que empezara a hacer sus autorretratos. Entonces, ese accidente que tuvo la logró hacer una gran pintora, porque su mamá le regaló un pequeño caballete para que pudiera pintar en su cama, y también puso el espejo en el dosel de la cama para que vieran el reflejo, y es cuando surge la idea de las famosas dos Fridas. Dice Frida que comenzó a pintar por puro aburrimiento de estar encamada durante un año, después de sufrir el accidente en el que se fracturó la espina dorsal, un pie y otros huesos. Pero esto, en lugar de desanimar a Frida, la alentaba, y también nos comenta que su pintura fue su salvación en esos difíciles momentos. La revolución estalla y eso acabó con el éxito financiero de su papá. Pusieron en hipoteca la casa. Frida conoce a Diego Rivera, muy cerca de San Ildefonso, porque estaban con los murales, y ella se le presentaba, ya tenía algunos bocetos, algunas pinturas, y se los llevaba a Diego Rivera, y él quería pedirle su opinión acerca de los trabajos que estaba haciendo Frida. Diego le decía, mira, tienes buen estilo, me gusta cómo pintas, prepárate unas pinturas y te voy a ver a tu casa a Coyoacán. Entonces fue así que Diego Rivera empezó a visitar a Frida Kahlo justamente a su casa de Coyoacán. Cuando iniciamos la visita al museo, lo primero que nos recibe en esa galería es esta chimenea que corresponde a lo que era a la estancia de la casa. Frida y Diego se casaron 2 veces, la primera de ellas el 21 de agosto de 1929, se divorciaron. Sabemos que Diego era de un ojo muy alegre, le gustaba andar coqueteando con todas las estudiantes, las modelos y demás que posaban para él. Se divorcian y luego en segundas nupcias, el 8 de diciembre de 1940, se casan. Se vuelven a casar por segunda vez. Y cuando entramos al museo, del lado izquierdo, sobre la calle de Londres, vemos esta sala. Podemos comparar las dos vistas, como antiguamente tenían esos Judas que acostumbraban coleccionar. Hoy en día ya no aparecen ahí, se encuentran en la casa estudio de Frida, ahí en San Ángel. Y esta es la panorámica de la primera sala.
Aquí vamos a ver las pinturas más importantes de Frida. Esta es muy bonita porque es un retrato que hace Frida Kahlo. Ahorita vamos a ver la foto cuando Frida estaba justamente pintando este retrato de su papá. Vamos a correr para poder ver hoy en día si luce la pintura y podemos ver la cámara fotográfica del lado izquierdo y esta es la toma de cuando Frida Kahlo justamente pintó el retrato de su padre. Tenemos dos tomas, una color y una de blanco y negro, en ese caballete que le regaló Rockefeller justamente. Y estas son las cesáreas de Frida. Frida tuvo 3 abortos con Diego Rivera, empezó a tener gran frustración por no poder quedar embarazada y no lograba entender qué sucedía con su cuerpo. Ella, una misma forma de poder soportar sus grandes malos fue haber aceptado su realidad. Como les comentaba, este museo está lleno de sentimientos. Cuando uno visita la Casa Azul, es como ver un collage, un resumen de la vida de Frida Kahlo. No es el clásico museo donde todas las salas tienen el mismo arte o el mismo estilo. De hecho, en el lugar donde menos obras de arte hay de Frida Kahlo es justamente en este museo. Cuando se hace la visita se ve parte de la fotografía, del trabajo que hizo Frida, autorretratos, pinturas que ella hizo. Hay una sala dedicada a Diego Rivera, están sus fotografías, sus vestidos, sus corsés, se mantienen sus recámaras casi en el estado original cuando ella vivió y su estudio. Entonces realmente cuando uno visita este museo es un resumen de la vida de Frida Kahlo adaptado a una casona. Y aquí podemos ver cómo Frida, ella misma se pinta y trata de aceptar esa realidad que sufre ella. Aquí ya vemos a Frida con un corsés y vamos a apagar micrófonos, porfa. Y podemos ver justamente en esta pintura cómo Frida ya empieza a usar los corsés y siempre trata de dibujar un lado al tío Sam y por otro lado a los rusos. Entonces, aquí vemos las muletas que ella está justamente utilizando en ese proceso después de que sufre esos grandes accidentes y durante meses estuvo en cama Frida Kahlo. Algo que tenemos que tomar en cuenta de Frida es el sentido de los colores. Frida, ¿qué pinta o cómo pinta? Este discurso que le estoy diciendo es muy personal, de acuerdo al estudio y algunas remembranzas de Frida. Cada quien puede tomar sus propias conclusiones. Y Frida es lo que quería. Frida no es binaria, Frida no decía es negro, es blanco, es 0, es 1. Frida lo que trata de transmitir es un cúmulo de sensaciones, un cúmulo de sentimientos, unos estilos muy naturales para que sus pinturas puedan transmitir. Vamos a analizar algunos rasgos de sus pinturas y aparentemente está mostrando vida, pero en contrasentido aparece la muerte. Pudiera ser que ella expresó alegría y nosotros podemos haber recibido tristeza o viceversa. Entonces, Frida Kahlo, de acuerdo a su pantone de colores que deja muy claro en el museo que vamos a revisar más adelante, trata de explicarnos cuál es el sentido de cada una de estas pinturas. En esta primera sala que hoy en día se le conoce como la Galería de Arte, una de las pinturas que más sobresalen, debajo de esa leyenda que dice, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? A mí, lo personal, las que más me gusta se llama Naturaleza Muerta, ahorita la vamos a ver, y Frida se encargaba de dibujar toda la élite, toda la socialité de esa época. Entonces, cuando vamos al museo sí vemos muchos personajes de la época, pero vamos a ver lo que es rápidamente Naturaleza Muerta. ¿Qué nos está diciendo Frida? Uno lo puede ver, qué hermoso, es una calabaza, pero Frida, ante la obsesión de quedar embarazada y ante tantos abortos, le cambió el sentido. No es una verdura o no es una calabaza que esté viva, al contrario, está muerta. Podemos ver que la parte central de la calabaza, algunos autores dicen que es la matriz de Frida, así quedó deshecha después de esos accidentes. Entonces, uno de primera instancia, de primera carga emocional, diría, qué bonito, qué naturaleza tan bella, vemos los colores, vemos tonos de verde, tenemos cafés, tenemos naranjas, pero aquí la parte central de la pintura es esa naturaleza muerta, no está dando vida, al revés, es un reflejo de lo que la muerte le estaba ya presagiando a Frida. Frida estaba muy consciente de su realidad. Frida pensaba que en cualquier momento podía morir. De hecho, pues murió muy joven, a los 47 años.
pero más adelantito vamos a analizar lo que es la paleta de colores. Entonces, lejos de ser algo vivo, esto se le conoce como naturaleza muerta, que es una de las piezas más importantes que se encuentra en la sala 1 de la galería. La siguiente sala yo la recomiendo mucho hacer una pequeña pausa porque entendemos y conocemos la paleta de colores de Frida Kahlo, lo que se conoce como el Pantone. En esta segunda sala podemos ver algunos bocetos, sobre todo de lugares de Estados Unidos, como la Estatua de la Libertad, algunos trabajos que hizo para Rockefeller en Detroit. Entonces es un lugar donde en una misma sala, que son muy pequeñas, nos combina distinta obra. Digamos que el proyecto museográfico no es como lo acostumbran los grandes museos. Recordar que esta es una casa adaptada para exhibir de distintas formas el trabajo de Frida Kahlo. Entonces, aquí lo que vale la pena es ver un par de obras. Uno, referenciándonos al Pantone de colores y una pintura muy controversial que se llama Viva la Vida, que ahorita la vamos a analizar rápidamente. Este Pantone de colores vamos a leer rápidamente el significado de algunas pinturas, de algunos colores, y sobre esa matiz, sobre esos patrones, vamos a tratar de entender poco a poco lo que son las pinturas de Frida Kahlo. Vamos a detenernos rápidamente en la pintura que se llama Viva la Vida. Hay una controversia porque esta fue la última pintura que hizo Frida Kahlo. Frida muere en 1954 en esa casa y está fechada esta pintura en esa misma fecha. Pero algunos autores dicen que ya tenía 2 años de haberla acabado y lo único que hizo en esa época fue firmarla. Realmente no nos queda muy claro la fecha de esta pintura, aunque ella marca que es 1954. Pero lo interesante es que es la última que aparentemente se pintó y fue justamente ahí en Coyoacán. Algunos autores dicen, vemos una sandía, la sandía también es utilizada por las ofrendas mesoamericanas y las semillitas negras puede ser la muerte. Si vemos en esta pintura, la sandía está en varias formas. Hay una sandía llena, hay una sandía completa, una que está a la mitad, una a un cuarto y otra tiene como grandes rasgos. Viva la vida. El rojo para Frida Kahlo dice que es sangre. Pues quién sabe. Entonces, para algunos estudiosos, la sangre puede ser vida, pero la sangre también puede ser muerte. Esta pintura está recargada en un color café. Uno de los colores más importantes de Frida es justamente el café, porque ella dice que el café es tierra, es mole, es México. De México, de ese color, de esos aromas, es que sale nuestra agricultura, es lo que sale de nuestros sabores. Entonces, para ella es muy importante justamente el café porque es la base de todo. Entonces, esta sandía que está cortada significa que pudiera ser su cuerpo, porque su cuerpo, después de sus más de 50 cirugías, después de amputarle la pierna, quedó mutilado, quedó fraccionado, como lo que estaríamos viendo. Y ella, a pesar de que estaba por morir, ya presagiaba los últimos días, ella dice y le nombra esta pintura, Viva la Vida. Muchas veces somos derrotistas y ella lo que trata de enseñar es justamente una posición contraria, que así podrás tener el peor de los escenarios, hay que vivir la vida. Y un dato curioso para los que les gusta la música, estos grupos de rock modernos, hay un grupo que se llama Coldplay, un grupo de Estados Unidos, que compuso una canción que se llama Viva la Vida. Se dice que Coldplay visitó el museo de Frida Kahlo, les gustó tanto la pintura que se inspiraron para componer la pieza Viva la Vida de Coldplay. Dense la tarea de buscarla, que son 13 salas las que conforman la Casa Azul. Vamos a ver esta pintura de Frida. En este sector de la pared son muchas pinturas inconclusas de Frida Kahlo. Esta es una de ellas y es donde están los bocetos. Si se fijan, el discurso museográfico no es algo muy heterogéneo. Y esta sala, la tercera que vamos a visitar, es una de las colecciones más importantes de México de exvotos. ¿Qué son los exvotos? Son como pequeños retablos pintados en bases de metal, donde es un trabajo religioso. Mucha gente que tiene accidentes o que le reza a alguna virgen o le dedica el sanarse o cualquier situación milagrosa,
se la relaciona a una santa. Entonces Frida se encargó de coleccionar exvotos. Entonces en estos muros podemos ver una gran colección de exvotos de muchas vírgenes y de muchas santas que gente de otros lugares dedicaba pintar porque le ofreció el poderse sanar a X virgen o a X santa. Entonces, esta sala es muy interesante porque aparece una gran colección de exvotos que estamos viendo justamente ahí. Y también cuando se visita hay una colección muy especial de cuando León Trotsky en 1937 vivió en la Casa Azul, justamente en la recámara de Diego Rivera, que eso a la vez les traería muchos problemas matrimoniales. Diego le decía que le ponía el cuerno con León Trotsky, cuando Diego le puso el cuerno con la hermana de Frida. Digamos que son de esas relaciones tóxicas como amor apache. Y la cuarta sala, cuando uno visita el Museo de Frida Kahlo, es una sala totalmente dedicada a Diego Rivera. Diego Rivera pintaba de acuerdo al cubismo, entonces mucha de su obra es simplemente una muestra del cubismo que interpretó Diego Rivera. Y aquí aparecen dos rostros muy famosos de la época, Nahui Olin, que es Carmen Mondragón, que es una de las mujeres más bellas de esa época, muy adelantadas, de a principios del siglo pasado, y Diego Rivera la pinta. Nahui Olin tiene unos ojos hermosos, Diego Rivera aquí la dibuja con los ojos un poquito más grandes. Entonces la tercera sala simplemente es un discurso de Diego Rivera mostrándonos algunas obras dedicadas al cubismo. Recordar, primera sala y segunda es galería de retratos y de pinturas que hizo Frida Kahlo, de su familia, de ella misma aceptando la realidad. Y esta tercera sala, la cuarta sala, requiere ese trabajo de Diego Rivera. Y la quinta sala se le llama Frida y su familia y las fotografías. Aparece una gran colección excelsa de grandes fotografías que le tomaron a Frida Kahlo. Hay una muy bonita en el museo que está justamente en los canales de Xochimilco, con esa agua transparente, tomando el agua de los canales. Hoy en día pues, ya no se puede hacer eso en Xochimilco porque el agua ya no tiene de transparente. Y otra de las fotos más bonitas que aparecen justamente ahí, en esa sala, es justamente esta gran foto que estamos viendo. Y ya estamos llegando a la mitad de la casa, lo que corresponde, lo que es al comedor. Esta foto a mí me encanta porque se dice que todos los intelectuales, artistas visitaban la Casa Azul. Frida Kahlo acostumbró a que mucha gente visitara la casa. Carlos Pellicer, León Trotsky, Chavela Vargas, Diego Rivera, todos los personajes de la época se sentaron en esa mesa. Así como lo que estamos viendo, una mesa totalmente de color amarillo Congo y el piso de madera. Ellos acostumbraban a recolectar y a comprar arte prehispánico. Entonces su museo es justamente una inspiración y una colección de arte mesoamericano. Y también les gustaba mucho coleccionar lo que son los judas. Esta foto es muy bonita porque se puede ver el patio central donde dicen que Frida y Diego vivieron en esta casa. Y aquí nos encontramos justamente en el comedor de la casa de Frida Kahlo. Y este comedor, como buena casa neocolonial, muy estilo afrancesado, que era el estilo que surgió en esa época, daban al patio central. Y la recámara de Diego Rivera también va a dar al patio central, que es lo que vamos a ver justamente a continuación. Y en ese comedor, Diego Rivera nos cuenta a Frida que ella se levantaba temprano y hacía el desayuno. Diego Rivera se iba a su estudio, allá a San Ángel, y todos los días llegaba a comer. Después de la hora de la comida, estaba justamente en ese lugar. ¿Qué acostumbraban a comer ahí? Pues en salsa verde, chicharrón, preparaban sus gorditas, todo eso se lo comían en ese gran comedor. Y también personajes como Salvador Novo, Dolores del Río, León Felipe, María Félix, comieron y se sentaron justamente en ese gran comedor. Diego Rivera en la noche ahí se sentaba y acostumbraba a tomar su chocolate. Frida le preparaba con un molinillo y le ponía conchas, orejas y campechanas. Diego Rivera tenía muy buen diente. Y algo muy curioso, cuando vayan al museo van a ver un par de relojes. Los relojes aparentemente son iguales, pero cada uno guarda una fecha. La podemos leer, son las fechas de sus matrimonios. Septiembre y diciembre. Entonces conmemoraron las fechas de sus dos matrimonios justamente en estos relojes que se encuentran. En el comedor están las fotos, pero los relojes físicamente se encuentran en el estudio. Y vamos a conocer ahorita lo que es la recámara de Diego Rivera, que durante algún tiempo ahí vivió León Trotsky.
Esa gran recámara también tenía unas puertas que conducían al patio central. Frida Kahlo sabía que Diego era muy inquieto, entonces para evitar que estuviera encerrado y no estuviera sometido, de forma intencional le dejó esa recámara con puertas para que él pudiera entrar cuantas veces quisiera. Es decir, que le daba libertad en la propia casa de Frida Kahlo. Podemos ver todavía parte, su overol de Diego Rivera, los muebles. Obviamente tenía una colección de ropa muy grande porque pues, sabíamos que era de talla. Y esta era la puerta que daba justamente a ese gran patio central. Y esta es la recámara de Diego Rivera, donde estuvo León Trotsky. Y la cocina, algo bien interesante. La casa, cuando la heredaron ellos de su papá, estaba totalmente construida de forma original. Poco a poco la fueron adecuando. Entonces Frida Kahlo entró a la cocina, le habló a Diego y le dijo, oye Diego, se me ocurrió arreglar la cocina. Ella quería ponerle azulejos blancos y azules y amarillos para recubrir el brasero y la pared principal, que es lo que vamos a ver ahorita que demos la vuelta. Justamente estos azulejos que estamos viendo fueron adecuados. Entonces, como un matrimonio común y corriente, se platicaban entre ellos, tenían una relación muy bonita, muy cordial, muy hogareña, y contando sus dos ideas, pudieron ellos adecuar a su gusto lo que era la casa. Su mamá, influencia oaxaqueña, entonces todas estas ollas de barro, ese barro verde muy típico de Oaxaca, el barro negro, muy a la usanza de las cocinas mexicanas. Aquí se preparaba mole, se preparaba chocolate. Y uno de los lugares bien curiosos que les voy a recomendar que hagan una parada, se le conoce como el Distribuidor. Este lugar nos conecta a la casa antigua neocolonial de principios del siglo pasado, pero nos conecta al segundo piso que ya tiene un estilo arquitectónico más renovado, más funcional. Para ello invitan a Juan O'Gorman. Juan O'Gorman sabemos que fue el que construyó la casa estudio de Frida y el que hizo la biblioteca central de la UNAM. Diego siempre incentivaba a Frida para que siguiera pintando y en este pequeño lugar, que es como una sala en desnivel, que se le conoce como el Distribuidor, ahí fue donde Diego instruía y alentaba a Frida para que siguiera pintando. Frida tenía mucho talento, dependiendo del estado de ánimo, de la carga de medicina o de morfina que ella tenía. Los que aprecian el arte y les gusta estudiar pueden identificar rasgos más fuertes de pinturas y se dice que esos rasgos más fuertes que daba el pincel es producto de la morfina que tenía. Entonces recordar que mucho de su sentimiento, mucho de su estado de ánimo es como ella va representando las pinturas. Entonces, en este lugar fue uno de los lugares más especiales de ellos porque Diego le instruía. Y Juan O'Gorman, tomando esa roca volcánica de Coyoacán, dan a la tarea de construir este segundo piso, que es el estudio de Frida Kahlo, que es de las partes más importantes, porque también se encuentra lo que es la biblioteca. Arquitectónicamente se le conoce como un sistema funcional, de grandes ventanas y una amplitud muy generosa. La arquitectura de esa época era de este estilo, espacios abiertos y mucha luz. Y podemos ver, ahorita que demos la vuelta, el caballete que le regaló Nelson Rockefeller. Para Frida Kahlo, la pintura fue el medio de sobrevivir para enfrentar enfermedades, infidelidades, la soledad, todo lo procesaba con pigmentos y con aceites, que es lo que podemos ver aquí. Este caballete fue el regalo de Rockefeller. Diego Rivera era un hombre totalmente fachoso, no le interesaban los modos, totalmente informal. Frida era más formal. Diego, cuando tenía trabajos en el extranjero, que vivieron durante mucho tiempo fuera, en San Francisco, en Cuernavaca, en Detroit, en Washington, Frida siempre acompañaba a Diego porque era la publirelacionista. Ella es la que hablaba inglés, entonces Diego es el que hacía las escenas y Frida es la que se encargaba de calmar todos los aspavientos que hacía Diego Rivera. Digamos que era un amor apache, era una pareja que entre ellos dos se relacionaban y eran un complemento de uno de otro. Entonces esas grandes historias de que yo creo que Frida no fue Frida no hubiera sido Frida sin el apoyo de Diego, la influencia, y viceversa. Diego no hubiera sido Diego sin la influencia
y la ayuda de Frida Kahlo. De esas relaciones tóxicas, pero que a la par se ayudaban mucho. Entonces este lugar es muy bonito, donde podemos ver y vean cómo estaba ese lugar transformado en sus pinturas. Estamos viendo ese caballete, que es justamente el que estaba utilizando. Y en el fondo de este gran espacio, cuando vayan al museo, fíjense en esta vitrina, y ahí van a ver los dos relojes. Son de esas pequeñas joyitas que tiene el museo, que tenemos que apuntar para que cuando nos vuelvan a abrir las puertas de los grandes museos, podamos verlo. Es uno de los museos más importantes privados. Este no tiene que ver nada el gobierno, no lo administra el INBA, nada. Simplemente lo maneja un fideicomiso. Es por ello que el costo de la entrada es de los museos más caros de México, sobre todo a los extranjeros que pagan casi 250 pesos por su ticket. Y este gran pasillo funcional, después del estudio, nos lleva a dos recámaras. Ese espejo que estamos viendo en la parte alta se lo colocó su mamá para que Frida se pudiera dibujar. Y en esta recámara de día hay dos elementos que me gusta que puedan ver. Uno de ellos está su máscara mortuoria, que fue el que usó el día de su muerte. Y en este pequeño aparador, en este pequeño librito, hay una vasija de forma de sapo. Ahí están los restos de Frida Kahlo. Recordar que Frida le decía a Diego que era su sapo rana. Entonces, cuando vayan a este museo, vean lo que es la máscara fúnebre y los restos de Frida que se encuentran en la vasija de forma de sapo. Y continuando esta gran puerta, vamos a ver la otra recámara. Aquí tenemos otra vista de su cámara y aquí al fondo estarían los restos de Frida. Y vean una foto muy romántica, justamente colocados en esa gran recámara. Lo que nos da la tecnología, poder ver las dos épocas. Y esta era su otra recámara, la recámara de noche, totalmente acondicionadas por su mamá. Aquí también vamos a tener algunos elementos de Frida muy neocoloniales. Siempre vamos a ver el color mexicano, muy amantes de estos recursos mesoamericanos. Y ahorita vamos a ver otra fotito, ellos dos recargados justamente en ese lugar. Hay una gran colección de Judas, tanto en este museo como en la casa de estudio de Frida y Diego. Aquí tenemos otra foto, Frida totalmente recargada. Muy curioso, Frida Kahlo apoyó económicamente muchas veces a Diego Rivera. Cuando Diego quiere construir su propio museo, lo que es el Anahuacalli, Frida acude con todos sus amigos y todos sus clientes para obtener dinero y empezar a poder construir el Anahuacalli. Son de esas relaciones donde decía Frida, mi museo, tu museo y nuestro museo, que es el museo, la casa estudio de Diego y Frida, que en otro tour hacemos la visita a esa casa de San Ángel. Tenemos dos colores en esa casa, el color azul de Frida y el color amarillo de Diego, de rojo de Diego. ¿Por qué rojo? Porque Diego era muy comunista. Eso a la postre les traería algunos problemas, sobre todo en la época de México que se estaba viviendo. Entonces, este segundo piso construido de roca volcánica se le encargó a Juan O'Gorman, uno de los grandes arquitectos, y justamente saliendo de esta puerta llegamos a otro de los elementos más bonitos de la casa, donde se encuentra la terraza y el estanque, donde hoy en día hay una gran colección de arte prehispánico. ¿Quién nos ayudó? Su mecenas, Dolores Olmedo, que también dicen que Diego tuvo algún amorío, pero eso todo está así como que muy en duda. Entonces, esto es uno de los espacios que nos dan justamente al jardín, donde normalmente Frida y Diego pasaban mucho tiempo en ese lugar. Vamos a tener unas fotos históricas de estos dos personajes justamente en ese gran lugar, en ese gran estanque. Cuando acabamos la visita de del segundo nivel, podemos ver justamente este extremo de la casa. Y este jardín que luce un basamento, una pirámide prehispánica que lograron trazar y modelar a principios de la época. Frida Kahlo, cuando fue maestra de pintura, solo pudo por algunas semanas poder dar clases en la escuela. Entonces, ¿qué le pidió a la escuela? Que ella con su dinero pagaba para que los estudiantes pudieran justamente ir a la Casa Azul y enseñarles pintura. Estas chicas que visitaban a Frida, posteriormente se le conocieron como las Fridas. Entonces, Frida Kahlo acostumbraba a llevar gente a su casa para poder enseñar pintura. Y esta es la pirámide que hoy en día podemos ver en ese extremo donde Frida acostumbraba
llegar a ese lugar. Y en 1937 fue que se compra este extremo de la casa, otros 1000 metros, para poder construir el jardín. Frida jugaba mucho, era muy inquieta, y era uno de sus lugares favoritos lo que es este jardín. Cuando visitamos la casa, justamente en esta sección se encuentra la tienda del museo y se encuentran los servicios sanitarios. Recordar que es una casa para un museo, es muy pequeña, pero está muy bien distribuida. Este es como un lugarcito de lectura. Y justamente en el otro extremo, que es un anexo que posteriormente compró Diego Rivera, que es donde se encuentra la colección de los corsets y de algunos vestidos y de zapatos de Frida Kahlo. Y también nos muestra parte de la recuperación y de todos los aparatos ortopédicos que ella empezó a utilizar. Aprovechando la moda, la influencia y la necesidad de... Después de ese accidente a los 18 años, Frida tenía que utilizar corsés. Entonces, siempre buscaba la forma de que fueran más cómodos y en algunas ocasiones que tuvieran hasta moda. Podemos ver el corsé clásico de yeso, el de cuero, con muchos elementos. Frida Kahlo sufrió mucho, por eso se llama Sufrida, algunos dicen por ahí, pero más de 52 operaciones sufrió. En el Hospital Español ahí pasaba grandes jornadas tratándose de recuperar. Y esa influencia zapoteca, ese estilo de los huipiles, ese gran tocado en el cabello, heredado por su madre, logran hacer que Frida Kahlo ahora tenía una portada en la revista Vogue. Y Frida Kahlo es moda, Frida Kahlo es tendencia para los grandes diseñadores europeos, casas de Milán, utilizan su figura para poder crear nuevos estilos y nuevas indumentarias de moda. Hay una película que es la del Quinto Elemento, una futurista que sale Bruce Willis, que sale creo que Mila Jovovich, algo así se llama, y se dicen que el atuendo que utiliza está inspirado en esta prenda. Entonces esa inspiración no nada más para el tema mesoamericano, sino también para el tema de la moda. Y cuando visitamos este museo, realmente cuando uno lo visita, nos tardamos a veces menos de una hora, que es lo que estaríamos justamente en la visita de hoy.